Buenas tardes, Almas con propósito. Hoy hablaremos sobre una herramienta muy potente para que tu energía esté siempre equilibrada y vamos a hablar sobre una herramienta, se puede llamar herramienta del siglo XXI y veremos por qué se llama así. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Juárez, investigadora y embajadora del mineral Shungit, que es una pasión suya y esa pasión se ha convertido en su propósito de vida. Lleva más de 14 años investigando este mineral en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña. Y hoy veremos también cómo llegó a este camino, a este propósito, qué es lo que le llevó a desarrollar esta gran investigación. Y vamos a hablar un poquito sobre todo lo que nos ofrece Patricia a través de sus programas, de sus servicios. Así que le damos la bienvenida a Patricia Juárez. Buenas tardes, Patricia. Millones de gracias por invitarme a tu Gracias. programa. Gracias a ti por Un placer. aceptar mi invitación. Es un placer también tenerte aquí en este espacio, Almas con propósito. Y te voy a hacer la primera pregunta del programa y es, ¿cuál es tu propósito, Patricia? Bueno, mi propósito ahora mismo, en este momento de mi vida, es llevar el mineral Shungit, que para mí ha sido una herramienta en mi vida y en la de mi familia para la salud. Entonces es poder llevarla a todos los rincones del mundo, porque este mineral está en un sitio muy concreto, muy concentrado, y yo tuve el placer de estar allí, ¿no? Donde están las minas, y pensé, ostras, esto se tiene que repartir por todo el mundo, ¿no? Y es al menos que la gente lo conozca. Ujú. ¿Y cómo llegaste a... ¿cuál es tu historia para que tú llegaras a este punto de tu vida y decir, este es mi propósito a través de esta herramienta de la que vamos a hablar en esta entrevista? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste hasta llegar hasta aquí? Bueno, yo para mí antes un mineral era una piedra sin más, no, nunca imaginé que pudiera llegar a hacer algo en nosotros, ¿no? Entonces, de ahí viene mi obsesión en investigar, llevar la ciencia a esta parte, no como más espiritual, energética, más esotérica, más... Porque yo al principio me costó mucho creer. Cuando yo empecé a investigar, y esto me llega por mi hijo que empieza a coleccionar minerales con 5 años, y empezamos a ir a ferias de minerales y bueno, pues tiendas de minerales, y ahí pues cada vez íbamos conociendo un poquito más y veíamos, ostras, que había algo más detrás de estos minerales. Y bueno, una vez vi un pequeño libro al lado de un mineral que iba a comprarle a mi hijo y pensé, ¿qué hay que decir de una piedra que han escrito un libro? Y era como que, bueno, mi curiosidad fue que lo cogí, lo empecé a ojear y vi que tenía tantos beneficios y era como, yo no me lo creí, pero lo compré y empecé a investigar. Y claro, yo tengo mi madre que hace, bueno, pues 35 años se quedó sin poderse mover en una cama. Le diagnosticaron artritis reumatoide generalizada en todo el cuerpo, en todas las articulaciones. Ella, para poder moverse, se la teníamos que meter en una bañera con una alfombra de burbujas para que por la mañana ya empezara a mover las articulaciones, porque estaba rígida, inflamada. La artritis reumatoide es una inflamación de las articulaciones que se van deteriorando a base de dolor e inflamación. Entonces, para frenar eso, porque, bueno, le dijeron que cura no había, pero para frenar eso, pues tenía que tomar una medicación muy agresiva, corticoides, metotrexate, que es como una quimioterapia que yo le ponía cada semana. Y cuando te leías el prospecto, era como que estoy envenenando a mi madre. Entonces, mi madre, bueno, pues sí logró al menos poderse mover en su día a día, pero ha estado pues 25 años intentando bajar esa medicación porque tenía tantos efectos secundarios que al final era como no bajé la medicación y no me voy a morir de la artritis, pero al final de otra cosa, porque al final es muy agresivo, antiinflamatorios, cada día diarios. Y bueno, pues a partir de ahí
bueno, intentaba, buscaba cómo quitarse la medicación. Todas las terapias, todo lo que le llegaba, lo probaba. Y siempre le decía lo mismo, la medicación no la puedes dejar. Y cuando intentaba dejarla, entraba en crisis y se quedaba sin poderse mover otra vez. Hasta que descubrimos esto, cuando yo descubrí el mineral y vi que tenía tantos beneficios, pues pensé, pues que lo pruebe mi madre, ¿no? A ver si no tiene ningún efecto secundario, pues empezó probándolo y llevándolo encima, porque ella ponía que se podía utilizar de otras maneras en el agua y tal, pero si te soy sincera, yo no me lo creía. Y es más, es que hasta me daba miedo meter ahí un mineral en el agua y yo no sabía, ¿sabes? Esto si era verdad o no. Pero empezó llevándolo encima y vimos que empezaba a mitigar el dolor y la inflamación. Mi madre ha estado 25 años sin poderse poner un anillo. Empezó a bajarle y aún tomando antiinflamatorios, empezó a bajar la inflamación de las manos, a mitigar el dolor, empezó a encontrarse mejor y así poco a poco fue dejando la medicación y sin entrar en crisis. Se llegó a quitar un 90% de la medicación. Claro, algo que no había conseguido con nada que había probado. Los médicos incluso a día de hoy le dicen que muchos médicos ya que con otro nivel de conciencia que quieren saber más para otras personas que tengan lo mismo que mi madre. Pues es que si ella ha podido estar sin medicación, que al final esta medicación tiene tantos efectos secundarios, pues oye, que lo prueben otras personas también. O sea que ahora ya esto no es, ¿sabes? Cada vez se interesa mucho más la medicina, la ciencia. Bueno, es el mineral más investigado por la ciencia, la medicina y la tecnología, porque tiene una estructura molecular en su composición, que son los fullerenos, que estos fullerenos son los que son tan estudiados. De forma natural en toda la Tierra, solo están en el mineral Sungit. Los hacen de manera artificial con el grafito a altas temperaturas, pero de manera natural solo están en Sungit. Estos fullerenos, el gramo del fullereno, este químico que hacen, pues a lo mejor, no sé, un gramo son 60 euros o es carísimo. Y se han hecho investigaciones con los fullerenos y se les ha administrado a ratas de laboratorio y a unas les daban agua normal y a otras les daban agua hidratada en fullerenos, que al final es un JIT, es algo hidratado en fullerenos, agua. Al llevar los fullerenos está ese agua hidratada que le da tantos beneficios al agua. Pues los que bebieron agua hidratada en fullerenos tuvieron un 30% más de vida. Con lo cual, dijéramos que los fullerenos dan vida a la vida. Sunjit es algo muy económico, no es 60 euros el gramo, ¿sabes? Puedes beneficiarte de estos fullerenos de una manera pues, más económica y bueno, de muchas maneras que ahora iremos explicando, aparte del agua. Por ejemplo, al agua lo que le hace es que purifica el agua, es como un filtro del agua. Hace el agua más antioxidante, pero es un antioxidante diferente a otros antioxidantes porque dura mucho más tiempo en el cuerpo. Antibacteriana, alcaliniza un punto el agua se hidrata mucho más, estructura la forma molecular del agua, es un agua más energética. Tú cuando bebes ese agua por la mañana es como un detox. Yo, por ejemplo, llevo años que lo primero que entra en mi cuerpo es el agua, una infusión con agua de Sunjit. Yo soy celíaca y siempre, o sea, aunque hiciera la dieta estricta, siempre tenía crisis de vez en cuando del intestino. Desde que yo hago esto por las mañanas, ya no he vuelto a tener más crisis. Y es como que los órganos empiezan a funcionar de buena mañana con como una limpieza, como un detox, con un agua muy energética y detoxifica al final todo lo que nuestro cuerpo durante la noche, todos estos químicos que va segregando y los que también, bueno, pues al final vamos absorbiendo, ¿no? De la alimentación, de la atmósfera. Es como un detox en nuestro cuerpo, Ujú. como una Sí. limpieza energética. Y bueno, pues mi madre empezó a mejorar y de ahí yo lo empecé a probar en mi salón con las clientas. Bueno, tengo clientas que desde el primer día que empiezan a utilizar los armonizadores, pues tomaban diazepam y melatonina para dormir y bueno, pues desde entonces ya no han vuelto a tomar desde el primer día. Ese día
durmieron súper bien. Porque yo les decía, yo nunca, 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 aparte esto lo digo siempre y lo pone en mi libro, que no, no se, o sea, no, que nadie, yo no digo que se quiten medicación unas personas que se estén medicando para alguna enfermedad, sino que prueben. Mi madre se la quiso ir eliminando ella por su cuenta, pero bueno, los médicos siempre, ¿sabes? Siempre ha estado controlada por los médicos. No es algo que tengas tú que por tu mano decir, ah, pues voy a intentar o voy a sustituir. No sustituye ninguna medicación. Ujú. Si tú te encuentras mejor y se lo consultas con tu médico, pues él decidirá. Te lo digo porque hay a veces que me dicen, ah, pero no, yo digo mi experiencia, la de mi madre y lo que hizo mi madre. Eso no significa que otra persona tenga que hacer eso. Claro. Ella lo hizo por su cuenta, bueno, le salió bien, ya lo había intentado más veces y había entrado en crisis. Esta vez o sea, dejó la medicación y no entraba en crisis y así ya no ha vuelto a tener una crisis de quedarse sin poderse mover Qué desde maravilla, entonces. qué maravilla. Doy fe que el agua de Shunjit sienta muy bien. Yo llevo desde hace años también tomando el agua todas las mañanas. O sea, es el único agua que tomo en mi casa. Obviamente tengo un filtro también, ¿no? Pero lo paso por el filtro, después lo paso a la jarra de cristal llena de piedritas de Shunjit. Y también tengo la placa, porque hay muchos usos que ahora sí me gustaría que hablaras de los usos diferentes, porque también hay placas para el wifi, para los móviles, los armonizadores. Entonces, aquí surgen muchas preguntas, ¿no? Y es, claro, porque tú has llegado hasta escribir una trilogía, o sea, has escrito libros o sea, la investigación que has hecho es espectacular. Y yo desde aquí no conozco a nadie más que ha hecho esta investigación y ha escrito libros y bueno, que estás dedicada completamente con alma y corazón a esto, ¿no? Entonces, surgen muchas preguntas. Y la pregunta que quiero hacerte es, porque sabemos que en el mercado hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, muchas imitaciones. Y bueno, tú y yo sabemos que hay un único lugar en el mundo donde está la Shunjit real, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir eh, la Shunjit que es y la que no es, ¿no? Cómo una persona que quiere beneficiarse de todos beneficios, valga la redundancia, de la Shunjit, cómo hacer que consiga la Shunjit correcta. Mira, cuando yo bueno, empiezo a investigar con Sunjit y empiezo a ver que, oye, pues tenía beneficios y yo lo empiezo a notar, ¿no? Con mis clientas y tal. Yo tengo mi amiga que es ingeniera química especializada en materiales y se lo comento y le digo, oye, ¿qué más puedo hacer yo en mi salón? Porque yo siempre decía, ostras, la gente se pasa en un salón de peluquería muchas horas, ¿no? Mm, ¿Qué puedo hacer? Y nosotras trabajamos la parte física, que está muy bien, pero yo decía, mientras están allí tantas horas, ¿cómo podemos ayudarlas más? Porque en un salón ya sabemos que las personas van y como están tanto tiempo, pues al final empezamos a saber más de su vida, nos cuentan y a veces te sientes una impotencia de no poder ayudar más. Y yo decía, ¿qué pudiera yo, cómo pudiera yo ayudar a estas personas? Y me llegó Sunjit de alguna manera. Al final lo que buscas te está buscando a ti, ¿no? Y a partir de ahí lo empezamos a aplicar en nuestro salón y yo le dije a Sandra, ¿cómo podría yo aplicarlo? ¿Qué podría hacer? Y entonces ella, bueno, me ayudó en un principio con todo esto y empezó a hacer jabones. Bueno, ella también había estado delicada de la piel y dijo, ah, pues podemos hacer jabones de Sunjit y tal. Y dijimos, ¿y por qué no vamos a las minas? Y allí, pues, oye, a ver qué información encontramos. Entonces decidimos viajar a las minas allá a Rusia, a Zazoinsky, y fue espectacular todo lo que vivimos allí, la magia y la energía que se movió en ese viaje. Era algo increíble, era como muy manifestadora, una energía que decíamos algo, pum, y de repente ocurría. Y era, bueno, pues toda la energía que estábamos moviendo allí.
Allí no es que sean las únicas minas de Sunjit, hay Sunjit en otras partes del mundo, está en la India, en el Congo, pero con fullerenos, que es esta molécula de carbono, que es el C60, que es tan estudiada y tiene tantos beneficios, por eso han estudiado tanto este mineral, solo están en esta parte, en estas minas de todo el mundo. Entonces, claro, todo ese estudio ha sido con esta Sunjit. Y el depósito de Zazoginsky, porque habían otros depósitos, es donde el mineral, su composición es más estable. Habían otros que estaban como más mezclados con otros elementos, entonces la Sunjit era muy poca y no tenía estas propiedades y beneficios que han sido estudiados. Es más, incluso hay unas cuevas, habían unas cuevas que estuvimos allí, donde extraían Sunjit, pero ahí no está controlada. Entonces ahí no sabes la calidad que puede ser el mineral. Entonces nuestros proveedores nos llevaron a las minas estas y bueno, sabemos que son realmente del depósito de Zazoiski. No es porque yo lo diga, porque es la única Sunjit, sino porque ellos fueron los que nos llevaron a las minas, son los que trabajan con ellos directamente. Ujú. Entonces, Por- allí en estas minas, bueno, nos explicaron muchas historias de toda esa zona, del pueblo de Chunga, que es donde está una fuente que le llamaban antiguamente la fuente milagrosa, porque la gente cuando bebía estas aguas sanaba de enfermedades y era como un santuario, dejaban como una prenda en agradecimiento. Y bueno, pues a partir de ahí, en el siglo XVII, un zar de Rusia estaba muy delicado de salud, le recomendaron que bebiera estas aguas y empezó a mejorar su salud y entonces mandó a hacer ahí un balneario donde estaban esas fuentes que le llamaban la fuente de la pizarra negra porque el agua pasa por las minas antes de llegar a salir, ¿no? Y antes había allí como una piedra, salía el agua, le llamaban la fuente de la pizarra negra, que era como eso, la fuente milagrosa. Hicieron un balneario para que todo el mundo se pudiera beneficiar de las propiedades de estas aguas. Luego con las guerras se derrumbó, se volvió a construir otro y ahora lo que hay es un pequeño habitáculo donde tú entras, es un habitáculo de madera, entras y hay como un agujero en el suelo, no es una fuente que salga con un grifo, hay un agujero en el suelo donde pasa el agua y la gente va allí con un cazo y coge el agua de ahí. Entonces, bueno, pues hay muchas historias, muchos milagros en toda esa zona. Hubieron una peste que morían todos los animales de Carelia, murieron miles de animales, y en cambio en toda la zona donde estaban las minas, ahí no. Y entonces es que ellos bebían de esas aguas. Al final esas aguas estaban purificadas por el mineral. El lago Onega es el lago más el segundo lago más grande de Europa cuando Rusia pertenecía a Europa y eh, es el primero que se congela y una parte del lago es de Sunlit, o sea, todo el fondo es el mineral Sunlit. Por eso cuando preguntan si el mineral se gasta, si sus propiedades se gastan, realmente el mineral lleva 2.000 millones de años en la Tierra y sigue purificando el lago Onega, que es el segundo lago más grande. Son 900 y pico de kilómetros de largo por 80, o no, por 90 y tantos de ancho. O sea, es inmenso. Hay un montón de islas dentro de ese lago. Y sigue purificando esas aguas, con lo cual a ti no se te va a gastar en un año ni en 6 meses. Sí que es verdad que necesita unos procesos de limpieza y cuando es para beber, yo recomiendo cambiar las piedras, que las puedes seguir utilizando, por ejemplo, para otras cosas, pero no para beber. ¿Por qué? Porque como para beber es en bruto, tengo aquí, tengo solo una grande, esta no serviría para, dijéramos, no se aconseja, se aconsejan para el consumo en pequeñitas. Estas, por ejemplo, sí que se pueden poner en los bebederos de animales, si las quieres poner en el agua. Pero como es en bruto, tiene recovecos donde se pueden quedar pues adheridas porque sus propiedades son de absorción y absorción. Eso significa que la primera capa también absorbe y se quedan minerales, restos en la primera capa. Por eso tiene que haber un mantenimiento.
y se puede quedar adherido, que yo quería hacer un vídeo hoy precisamente, que yo tenía una piedra blanca completamente de Sunlit, porque es la que tenemos en el bebedero yo tengo un gato y le ponemos la piedra y casi que nos olvidamos, ¿no? Y le vamos cambiando el agua y dejamos la piedra. Y cuando la saqué el otro día estaba blanca. Y es de la cal, había hecho como una película que ni lavándola se iba. Y lo que quería explicar es cómo lavarla para limpiarla, ¿no? De una manera fácil, económica, se lava y se queda nueva otra vez. ¿Y qué pasa? Que esas capas de estos restos, si se van quedando en esas primeras capas, ralentiza el proceso de la purificación. Entonces, una manera de distinguir el mineral es el único mineral negro que yo sepa hasta ahora conductor de la electricidad. Entonces, claro, habría que hacerle una prueba de conductividad. Pero si tú tienes un móvil, si tú pasas la Sunjit por encima, es muy fácil de detectar, porque se mueve la pantalla. En cambio, otro mineral no la mueve. O sea, esa es una manera ahora que hacemos, ¿no? Para que la gente, por ejemplo, con los armonizadores, sepa cuál es el Sunjit, porque con el tiempo se van quedando, la tulikibi se va quedando oscura. Y entonces a veces cuesta distinguir. Si tú coges el móvil y pasas el mineral Sunjit, se mueve la pantalla. Si pasas el tulikibi, no. O sea, que sería una manera de saber si es o no es Sunjit. Más maneras es que tiene unas vetas. Si tú coges piezas de Sunjit, casi todas tienen alguna veta finita, que a veces hay gente que se cree que está rayada o que está rota. No, es que son las vetas del mineral. Si tú ves un mineral que no tiene ninguna veta, es extraño, porque la mayoría tienen vetitas. Unos tienen más, otros tienen menos, pero siempre tienen alguna veta. Si lo ves demasiado limpio, puede ser porque esté pulido, por ejemplo. Si está pulido no se le van a ver las vetas, el brillo, pero lo que está pulido no serviría para el agua, para purificar agua. Ujú. Y hay una Sunjit que es la Sunjit Elite, que esa justo ahora, aquí mismo, no la tengo. Es esta que brilla tanto, es de manera natural, y hay otra que es igual, idéntica, que le llaman la Sunjit de Colombia, la élite de Colombia. En cambio, la élite de Colombia no tiene los beneficios de la Sunjit porque no lleva fulerenos, pero sí que mueve también la pantalla. Con lo cual, no hay manera de distinguir si es de Carelia o si es de Colombia. Únicamente hemos puesto un soplete y la de Colombia se deshace enseguida y la Sunjit de Carelia no, porque soporta pues hasta 2, 3 mil grados. Wow. Fíjate cuántas cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Para si una persona está interesada en adquirir este mineral, cuántas cosas hay que tener en cuenta para comprar la calidad adecuada. Em, y yo, por ejemplo, para el agua utilizo la Shunjit Elite, que es sí, son chiquititas y brillantitas, ¿no? Esa. Y la verdad que el agua sabe muy rica. Em, por favor, lo que a mí me fascinó, porque yo había oído la historia del zar de Rusia sobre lo que cuentas, Pedro el Grande. pero no la recordaba esa historia. Me encanta cómo la has contado, cómo lo has explicado. Además se ve que lo tienes completamente integrado. Lo que sí me gustaría, Patricia, que nos cuentes, por favor, Em, porque tienes ahí varios, nos has enseñado la piedra en bruto, nos has enseñado la pirámide, Los armonizadores. los armonizadores y también la estrella, bueno, o sea, la que sería el Mercaba. Merkaba, exactamente. Entonces, por una parte, claro, tú estás ofreciendo estos productos, que por cierto, para los que siguen este programa, sabéis que debajo de este vídeo vais a tener todos los datos de Patricia, su página web, sus redes, donde tiene muchísima información sobre este mineral tan espectacular. Y sigo contigo, Patricia. Por favor, ¿nos puedes contar para qué sirve todo eso? Por ejemplo, los armonizadores sirven para tal cosa, la pirámide o los beneficios para que la gente que no conoce todavía este mineral
que comprendan toda esa amplitud de beneficios que puede ofrecer. Tiene muchos beneficios, pero entre los que más destacan serían protección de radiaciones, de ondas electromagnéticas y no ionizantes, que serían las del móvil, las del ordenador, las del wifi. Y para esto se puede utilizar eh, formas geométricas, porque aparte de hacer de decoración, pues están creando como un apantallamiento que Sunjit funciona de manera diferente a otros dispositivos o elementos que hagan de protección también, ¿no? De apantallamiento de radiaciones. Porque hay una parte que lo apantalla, pero esa parte tú tendrías que poner una pared o, ¿sabes? Si tú pones una placa delante del wifi, la está pantallando el wifi, pero tiene otra parte que esto se ha investigado, hay investigaciones que se han hecho en personas, por ejemplo, que tenían una plaquita en el móvil o un colgante y se medían parámetros dentro de su cuerpo. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, en una llamada de teléfono móvil Ujú. se midió qué pasaba. Algunos de los parámetros que midieron, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se altera, la hemoglobina se altera, los glóbulos rojos bajan, el cortisol aumenta en la saliva y la sangre. Esto en una llamada de teléfono móvil. A estas personas les pusieron Sunjit, a unas les pusieron una plaquita en el móvil, a otras les pusieron un colgante, a otras les pusieron en los pies y a otras les hicieron el efecto placebo. Les dijeron que llevaban Sunjit y no llevaban. Todas las que llevaban Sunjit, estos efectos se revirtieron en más de un 90%. Con lo cual, cuando tú la tienes cerca, muy cerca o la llevas encima, no te están afectando esas radiaciones. Y de lo que se ha investigado es como que las ondas de la vida, dijéramos, las que no nos dañan, se llaman ondas de estrógiras, que tienen un giro a la derecha, y las ondas que nos dañan se llaman levógiras, que el giro es a la izquierda. Y es como que hace un cambio o de la onda esta para no nos daña. Nosotros, la onda está, el wifi está, sigue habiendo wifi. Tú pones un detector de ondas y siguen estando ahí, pero no nos están perjudicando a nosotros. Que esto es lo que más cuesta, dijéramos, de entender a la gente. Que si tú pones un detector, a ver, si tú pones el detector aquí y el wifi está aquí, no hay, porque está pantallándolo. Pero si tú lo pones al lado y el wifi está aquí, detecta la onda, pero no, según las investigaciones, no está afectando no nos está afectando a nosotros. Ujú. Estamos hablando de la física cuántica. A mí me costó esto también de entender y por eso mismo también he hablado con entendidos, con físico cuántico, hice una entrevista a Miguel Ángel Madise, que él es profesor de física cuántica, además de mil cosas más que ha investigado. Y, y al final, mira, una enfermedad en la física cuántica es cuando los átomos giran muy lentos. Nuestro cuerpo está compuesto de células y las células de átomos. Los átomos cuando giran lento, ahí está la tristeza, el desánimo, la ansiedad, el estrés, la enfermedad. Cuando los átomos giran rápido, ahí está la energía alta. Lo que hace Sunjit es que eleva, dijéramos, la energía de nuestros átomos, hace que su velocidad sea más rápida. Con lo cual, si tú estás rodeada de Sunjit o tienes Sunjit, algo que esté con la energía baja va a elevar la energía de esas células. Pero tú dices, sí, vale, pero si yo estoy con la energía muy alta, no. O sea, lo que hace es equilibrar esa energía. Si tú estás en un momento de estrés, de mucha energía porque la necesitas, te va a equilibrar para que tú puedas, porque a veces, o sea, la curva del estrés es sana, o sea, existe, Mm. ya se ha investigado, hay una curva del estrés que para que tú puedas tener un crecimiento en tu vida y puede haber un aprendizaje, necesitamos un cierto nivel de estrés. Lo que pasa es que lo pasamos de esa curva, dijéramos, nos pasamos. Cuando tú te pasas, ahí ya todo se empieza a desequilibrar. Pérdida de memoria, ya empieza a desequilibrarse nuestro organismo. Necesitamos herramientas para que dentro de ese nivel de estrés, porque la vida no es plana, como hemos dicho antes, ¿no? La vida son cosas que nos pasan y eso es genial, porque en el sofá de tu casa, sentado sin hacer nada, no pasa nada, no vives.
¿no? Al final en la vida va superando retos, con miedos, con todo, va viendo estrés, pero si tú tienes herramientas que lo van equilibrando, eso es lo saludable, porque vamos a tener picos de cortisol, pero si tú tienes otras herramientas que segregan otros químicos como la oxitocina, serotonina, la noradrenalina, pues vamos equilibrando toda esa química corporal de nuestro cuerpo para que no se desborde, para que no nos desbordemos y acabe en una patología. Ujú. Sí, observo que aparte de lo que nos has enseñado en pantalla, también llevas un colgante, llevas un anillo, o sea, tú eres la viva imagen Yo de soy la Sunji. Shunji, sí, sí, tú eres Shunji, sí. ¿Se pueden comprar? ¿Tú ofreces estos productos también en tu página web? Sí. Las personas que están interesadas. Sunjitoriginal.com o patriciajuarez.com nos traen. A ver, cuando me dice esto es algo también, ¿no? O sea, pero esto es un negocio, tal. A mí al principio, cuando yo empiezo a investigar Sunji, la gente me pregunta, ¿y cómo puedo conseguir? ¿Cómo puedo saber que es real? ¿Cómo puedo conseguir? Entonces al final, bueno, pues nuestros proveedores nos traen de allí. Es, es difícil, o sea, ya sabemos todos, ¿no? Como todo lo que pasa, ¿no? Cómo está, todo lo que está pasando. No es algo que sea fácil de poder conseguir Sunjit de calidad, porque tiene que pasar por muchos países, aduanas, nunca sabes cuándo va a llegar, cuando la gente faltan cosas y me han hecho un pedido y digo, ostras, pero no te puedo decir cuándo va a llegar, porque lo han comprado y ponía que estaba agotado, pero bueno, por lo que sea había algún error. Pues la gente dice, no, no, pues cuando llegue me espero. Pero es que no sabemos nunca cuándo. Yo siempre tengo la confianza que esto es un propósito, que, ¿sabes? O sea, lógicamente hay un negocio detrás como en todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Esto lo tiene también que ser consciente la gente, pero no, que todo lo que hay detrás y no se ve, de que no llegue, de que llega roto porque ha pasado por tantos sitios, por tantas aduanas, ha sido abierto, ha sido inspeccionado, ha sido... mm, ¿Entiendes? O sea que, o cuando la gente dice, ostras, pues es que es caro, ¿qué tal? Es algo que si tú pones todos los beneficios que te da con el precio que tiene, por ejemplo, para purificar el agua, para todo esto, que hay cosas que son, que yo no digo, que no se utilizan tan bien, filtros, pero esto es una manera muy económica de estar más saludable, ¿no? Y bueno, pues de decir, ostras, voy a mirar todo lo que me aporta también, ¿no? Yo Eh, siempre digo aquí, ¿cuánto vale tu salud? Entonces, exacto, exacto, yo exacto. aquí no lo cuestiono porque, a ver, la pregunta que te he hecho, si se puede conseguir en tu web, es precisamente porque tú trabajas con calidad. Y es importante en este mundo del que estamos viviendo que seguramente, como en casi todas las áreas hoy en día, habrá imitaciones, habrá mal información o habrá información que no es la adecuada. Entonces, conociendo tu trayectoria y tenemos el placer de conocernos personalmente también, sé que trabajas con calidad. Entonces, esa calidad también se nota. Entonces, qué mejor que ofrecer, encima que tú has pasado por esa trayectoria de haber conocido el mineral, haber visto esos beneficios en tu mamá, haber visto los beneficios en tus clientas, ¿no? En el salón. Entonces, qué mejor que ofrecer, o sea, viajar ahí y ofrecer calidad que realmente viene de donde tiene que venir. Y por qué no ofrecerlo y ofrecerlo como un intercambio económico. Hablamos de un intercambio energético. O sea, tú estás ofreciendo un producto que es beneficioso para la salud humana y animal también, y tú a cambio recibes el aporte económico, ¿no? El dinero. Entonces, un negocio funciona así, es un intercambio energético. Si estás estás ofreciendo algo que está ayudando a las personas, viviendo tu propósito y estás compartiendo esta información con las personas. Entonces, yo digo, la calidad se nota y si se nota la calidad, ¿por qué no invertir en salud a través de esta calidad, ¿no? Y de eso también quiero hablar, bueno, mejor dicho, que nos hables.
porque tú también, aparte de los libros, que por cierto, ¿tienes los libros por ahí para que los enseñes? Tengo, tengo, Mira, mira qué bonito. Sí, este lo conozco. Sí, mira, mira qué bonito. y los otros los tengo, pero no los tengo aquí justo a mano, los tengo ahí en la mesita. Hice una trilogía porque, claro, después de tanta investigación, yo decía, ¿cómo puedo, no, cómo la gente lo puede conocer, ¿no? El mineral. Y me salió la oportunidad de escribir un libro. Pero claro, yo me apunté a una mentoría y tenía que escribir tres. Y yo dije, jo, yo tengo material para escribir uno, pero tres. Y entonces al final lo que pensé es, ostras, pero esto al final es una herramienta, ¿no? Yo llevo muchos años en el desarrollo personal, intentando, ¿no? Cómo mejorar mi vida, la de mi familia, ¿no? Cómo seguir creciendo. Y había aprendido muchas cosas y pensé, ostras, pues escribí el primer libro, que es La esencia de tu corazón, que es, este libro es como lo que yo, es el libro que yo hubiera querido encontrar cuando yo empecé en el mundo del desarrollo personal, porque era todo tan complejo y me costaba tanto de entender que quería algo como más simple para poder entenderlo yo de entrada. Luego ya puedes ir profundizando en otras cosas más complejas. Entonces escribí el libro, el primero fue La esencia de tu corazón. Luego escribí otro que es el Cero excusas. Es que los tengo aquí, espera, que los traigo. Sí. Mira, esta es la esencia de tu corazón, que es como, bueno, un resumen de todo lo que yo fui aprendiendo y me costó tanto de entender. Y te hablo de una persona que no tenía ni idea del desarrollo personal, ¿vale? Y yo entro en este mundo y es como todo lo que me han enseñado era, no tiene nada que ver, o qué es esto, ¿no? ¿Qué pasa? Y entonces escribí un libro de manera sencilla para que se pudieran entender pues cosas muy complejas, ¿no? Y luego hice el cero excusas, que al final, cuando tenemos toda la teoría, está muy bien, pero tenemos que aplicarla. Y ahí es donde están los desafíos, donde lo que más cuesta, ¿vale? Sí, 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 yo ya lo sé, sí, la teoría me la sé. ¿Y por qué no lo aplicamos, no? Pues es como que necesitamos planificar, crear nuevos hábitos. Entonces creé el cero excusas. Y para poder hacer esta evolución en tu vida, este cambio, este crecimiento, utilicé la herramienta que nos va a dar energía, que no, porque al final un cambio lo tienes que hacer tú. Es un Claro. gym, no te va. A ver, la gente se cree que le va a salvar la vida. Sí, te va a ayudar, te va a dar energía, te va a mejorar tu salud, pero el cambio lo tienes que hacer tú tienes que querer, te tienes que convertir en esa persona. Claro. Sunjit es la herramienta que te va a ayudar en ese camino. Entonces, mi herramienta, es más, es la que yo utilizo para hacer todos estos cambios. Ahora en este cambio que he hecho en mi vida, ¿no? Tan drástico que he dejado todo lo que había estado haciendo hasta ahora para dedicarme solo a esto. No ha sido fácil. Hay unas creencias, hay Claro. detrás, está la familia, está, ¿sabes? Hay muchas cosas, ¿no? Detrás pero cuando tú tienes la energía suficiente, es la que te va a llevar a hacer todo en la vida. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, necesitamos una energía. Si tú no tienes esa energía, por muchos proyectos que tengas, no los vas a poder materializar porque te falta ese empuje, esa energía. Esa energía no significa ni que se te vayan a ir los miedos, ni, bueno, pues todo, cuando vamos a hacer cambios, todo lo, ni que vayas a no tener problemas, porque los vas a tener, pero en ese camino te vas a convertir en la persona si al final no es lo que consigues, no es en lo que te conviertes en el camino, con todos esos desafíos, problemas, y Sunji te ayuda en ese camino, ¿no? A equilibrar tu energía, a no desbordarte, a seguir para adelante, a no mandarlo todo a tomar por saco porque hay momentos en que ¿no? Dices tú, mira, ¿sabes qué? Que yo quiero las cosas más fáciles, ¿no? No, o sea, cuando tú quieres conseguir algo vas a tener que pasar por todas esas trabas. Y cuando lo miras desde atrás, una vez ya las has pasado y dices, ostras, es que era necesario para llegar a este punto donde estoy ahora, todo lo que he pasado y Mm, todos esos desafíos y al final claro. agradeces porque si no, no te hubieras convertido en la persona que eres en este momento.
Claro. ¿Y qué importancia de lo que cuentas, lo que dices, es tener la energía suficiente, la salud en buen estado, en equilibrio, para poder conseguir todo aquello que nos proponemos, ¿no? Entonces, yo veo, a mí me resulta muy innovador lo que has conseguido, o sea, lo que has dicho al principio, un mineral. Y lo que has hecho Una es, piedra era. claro, mira, has hecho es unir los beneficios o sea, los beneficios de ese mineral para la salud humana y unificarlo con el, digamos, con tu propósito, con lo que es el desarrollo personal y espiritual. A mí me fascina esta simbiosis que es única, es completamente única y me fascina lo que has hecho, de verdad, y te felicito por ello, porque Muchas gracias. es maravilloso. Y me gustaría también que nos hables, porque ya que estamos hablando de, ¿no? de esto, del desarrollo personal, de los caminos de vida, también tienes una mentoría. Háblanos un poquito, por favor, sobre la mentoría. Bueno, porque al final la gente, pues yo que sé, tiene todo, mucha gente, yo tengo Sunjit, yo también, yo tengo, ¿sabes? Tal, pero por ejemplo, una pirámide. Tú dices, sí, yo lo tengo allí al lado del wifi, ya está, de decoración. Pero es que hemos investigado, hemos puesto a personas con Sunjit porque decíamos, la gente nota cosas muy rápido y queríamos saber qué pasaba en el cuerpo. Pusimos un electroencefalograma, electrocardiograma, qué pasaba dentro del cuerpo, ¿no? Con pacientes. Y entonces colocábamos Sunjit en diferentes partes del cuerpo, con lo cual una pirámide, esto tiene una potencia increíble, aparte por Sunjit, por la forma de la pirámide. Mm, Si la ponemos en algunas partes del cuerpo, pues cambian las ondas cerebrales, el, la coherencia cardíaca. O sea, lo que alucinamos sobre todo fue que es muy fácil entrar en coherencia cardíaca cuando tienes un JIT encima, cuando utilizas, por ejemplo, los armonizadores, cuando utilizas una pirámide. Muchos terapeutas están utilizando incluso Sunjit para hacer acupuntura con el mineral y el riego sanguíneo, todo como que se equilibra. Sunji le llaman el mineral inteligente porque lo que hace es devolver esa inteligencia que tienen las propias células, porque nosotros tenemos nuestro poder para sanarnos sin necesidad de nada. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, pues nuestro día a día, el estrés, la vida, ¿no? Todo lo que nos rodea, al final, pues desequilibra toda esa homeostasis de nuestro cuerpo, todo lo que tiene, ¿no? que ir en equilibrio. Esto lo que hace es un recordatorio a nuestro cuerpo cuando dicen, ¿y cómo sirve para tantas cosas? Por ejemplo, para un montón de enfermedades, solo teniéndolo para la inflamación, mitiga el dolor, la inflamación mejora cuando tú haces un deporte, un trabajo duro, tú coges los armonizadores y te regula, enseguida vuelve otra vez el equilibrio porque al final lo que hace es dar energía a nuestras células, regula nuestras células, les regenera. Cuando estuvimos nosotros allí en Carelia, estuvimos en unas salas, esto están en los balnearios, en los centros de rehabilitación y en los hospitales, tienen unas salas donde las paredes, el techo y el suelo es de Sunji. Estas salas, por ejemplo, los hospitales las utilizan porque después de una intervención quirúrgica pasan a estas personas a estas salas y se recuperan hasta 3 y 4 días antes. wow. Porque es un regenerador de los tejidos, es un acelerador de regenerar los tejidos de nuestro cuerpo. Todo se recupera, se regenera más rápido y es porque al final lo que hace es regenerar estas células, que vuelvan a entrar en coherencia y todo nuestro sistema empieza a entrar en coherencia, el sistema inmunológico. Cuando empiezas a rodearte de Sunjit, cuando bebes agua de Sunjit, mejora el sistema inmunológico, sistema endocrino, el sistema linfático, que normalmente el sistema linfático no es como el corazón que tiene una bomba, ¿no? Que bombea y no, el sistema linfático tú tienes que activarte, hacer ejercicio, hacer cosas para poder activar esa limpieza, esas toxinas de nuestro cuerpo. Sunjit te ayuda a equilibrar todo este sistema en nuestro cuerpo. Entonces, pues, bueno, pues al final es ir utilizándolo en nuestro día a día y también ir observando, ¿no? Como, porque yo siempre le digo a las personas, o sea, no me creas, compruébalo. O Claro. sea, ves, observando esto que te decía antes, luego te lo contaré. Tengo un cliente, un amigo, que
que es terapeuta y él es un fan de Sun Yit, bueno, utiliza Sun Yit en todas sus terapias, en su día a día. Bueno, pues él tenía miopía, tenía 2,5 dioptrías. En un año y medio que empezó a beber agua de Sun Yit, también te digo que él trabaja con Sun Yit, o sea, de más maneras. Pues bajó, empezó a bajar en un año, empezó a bajar, a bajar, a bajar, cuando fue al optometrista porque decía que no veía muy bien con las gafas que tenía y le dijo, y él se creía que es que le había aumentado la miopía y su sorpresa fue que es que le había bajado. Y ahora ya la última vez que lo vi tenía 0,5 de miopía. Claro, su optometrista dijo que esto no lo había visto ella nunca, con ella también, o sea, al final dijo, pues yo también voy a beber. Y ahora se ha vuelto una fan de Sunjit y bebe agua de Sunjit. Pero ya te digo, cuando yo he visto estas cosas tan, eh, como a mi madre, por ejemplo, también, es que cuando ella empezó a mejorar de la inflamación, ella se empezó a rodear del mineral y ya lo utilizaba en su día a día. Es un modo de vida. Claro. Pero también, por otro lado, no es algo de lo que tú tengas que depender. Por ejemplo, lo hablaba el otro día con bueno, el otro día no, ayer un amigo mío que es músico y él utiliza Sunjit en sus clases con sus alumnos, porque mejora la concentración. Él hace clases de piano y claro, él al momento de empezar la clase necesita completamente la atención, porque duran media hora las clases, no son clases que digas tú, bueno, hasta que la persona se centra, no, es que desde el minuto cero ya tienen que estar. Y una manera que ha encontrado de que la gente se concentra muy rápido es con las uñas. Les pone la yapa mala, esto es una yapa de Sunji, Es tiene una para hermoso. él y ahora tiene una para sus alumnos. Y claro, aquí piensa que hay muchas Sunji. Pues les pone la yapa mala y pone una pirámide siempre al lado, bueno, en el piano. Y bueno, lo nota una barbaridad. O sea, dice que incluso sus alumnos también lo notan. Cuando les pone la yapa, se sienten como más despejados, y bueno, es una manera para estudiar, para los niños. Yo siempre recomiendo que las habitaciones también donde hay niños, aparte de para las radiaciones, si tienen ordenador, y para el sueño, que va muy bien tenerlo, pues también para la concentración. Tenerlo ahí en su zona de estudio te ayuda a concentrarte mucho mejor Qué y maravilla. y equilibrar el espacio. Claro, qué maravilla. Fíjate tantos usos. Bueno, acabo de ver, es la primera vez que veo el collar Ay, que la yo había. capa mala. Y bueno, vamos, me ha enamorado el collar Sí, porque sí, la gente le atrae un montón yo he visto pues las pirámides, los los armonizadores, colgantes. los colgantes, o sea, he visto, pero jamás he visto el collar. Es precioso. Vamos, yo creo que te voy a pillar uno. Te lo voy a pedir Bueno, porque, aparte de protección, yo claro, siempre también. recomiendo esta parte como que ir protegida, ¿no? Están los órganos principales, el timo, el corazón, incluso la yapa mala te lleva hasta el intestino, ¿no? Toda esta parte, sobre todo cuando vamos a sitio, pero, por ejemplo, este yapa mala yo no lo aconsejo para dormir. Aquí hay No, mucha sungit. ¿Qué pasa? Que esto sería mucha energía en un momento donde no necesitamos energía cuando vamos a dormir, ¿sabes? O sea, es como la pirámide. Cuando he hablado antes de depende de qué zonas del cuerpo la pones, puedes entrar en ondas Z si te la pones aquí en el tantiem, en la zona del ombligo. Pero si tú vas subiendo la pirámide, vas a despejar y vas a activar, ¿no? Esas ondas, vamos a pasar unas ondas de más activación de nuestro día a día. Por eso que tú puedes luego jugar con todo esto. Y en la mentoría lo que enseño es a sacarle partido. Por ejemplo, una yapa mala no hace falta que la lleves todo el día, pero si tú vas a un sitio donde hay muchas personas, al final hay gente muy sensible y absorbe mucha energía y llega muy cansado a casa o trabajas en un trabajo con mucha gente que te merma la energía, pues llevar esto es una manera de protección. Y yo hago compruebo que cuando tú te llevas Sunjit encima, tienes un equilibrio y una fortaleza brutal, nada más cogerlo encima. O sea, nuestro campo energético aumenta el doble. El campo energético de las personas, a ver, somos energía, somos átomos, tenemos un campo energético. En una persona normal es de unos 2 metros, 2,5 metros. Cuando tú estás cerca de un wifi, sin protección, ese campo mengua 1 metro. Ese campo le llaman la barrera de la salud humana. Cuando ese campo está amplio, nosotros vamos a estar mucho más saludables porque cualquier energía
ya puede ser de radiación, de baja frecuencia, de todo. Antes de llegar a nosotros siempre pasa por ese campo. Si está amplio, vamos a estar más protegidos y más saludables. Si ese campo está pequeño, vamos a ser más vulnerables a ese tipo de energía, sobre todo, no me gusta decirles negativas, porque al final la energía es o alta o baja. Claro. Son frecuencias bajas o frecuencias altas. Sunjit, como tiene una vibración tan alta, eh, aumentan nuestro campo y tenemos toda esa protección en nuestro día a día, pero para dormir no hace falta. Para dormir, pues si llevas un colgantito, yo por ejemplo lo llevo, pero ahora estoy experimentando también de vez en cuando quitarlo todo para dormir, ¿vale? O sea que todo esto en la mentoría sí que profundizamos en cómo utilizarlo, cómo lavar bien el mineral, hay muchas maneras de lavarlo, cuándo utilizarlo para una cosa, cuando para otra. Por ejemplo, para el agua, tú no podrías utilizar algo que esté pulido. ¿Por qué? Porque este pulido ha podido obstruir todo ese poro que tiene el mineral, entonces no va a poder hacer el filtrado. Claro. Entonces, claro, en estas mentorías profundizamos en todas las maneras de utilizar el mineral, para el agua, como purificador, para las radiaciones, se puede utilizar en agricultura, en ganadería, en tecnología. Es que tiene, bueno, una variedad tan infinita Claro, y que hay investigaciones de ello. claro, es que es lo que, justamente es lo que te estaba también diciendo, que me parece asombroso y fascinante que de un mineral, lo que has hecho esa simbiosis y encima tienes esa mentoría, ¿no? Donde, fíjate, por ejemplo, yo ahora mismo voy y compro un producto, ¿no? Voy a tu web, pero después cómo lo utilizo, quién me puede asesorar para, o sea, tantos usos que tenemos de este mineral que estamos viendo que hay mucho más. Entonces, lo maravilloso de la mentoría que tienes esas respuestas y realmente asesoras de forma directa a las personas. Eso es una maravilla. Pero es que también tienes talleres. También tienes talleres. Háblanos un poquito sobre los talleres, por favor. Bueno, pues porque al final vimos que Sunjit lo podemos utilizar de catalizador con cualquier otra terapia, porque muchos terapeutas lo utilizan y lo que hace es acelerar los procesos. Cuando lo utilizas con Reiki, cuando lo utilizas con... Yo, por ejemplo, en estética lo utilizamos en los masajes. Tú cuando vas a hacer un masaje a una persona, normalmente no te viene súper relajada ya, normalmente está tensa y hasta que entra para que tú puedas trabajar bien con ella necesitas un tiempo. Tú le das los armonizadores y en cero coma esa persona se relaja y ya la tienes preparada para poder trabajar con ella. Yo en tratamientos lo ponía cuando estaba en el salón, eh, hacía tratamientos también para el cabello y utilizábamos el mineral, tanto para el cuero cabelludo como para los armonizadores. Entonces lo utilizamos de catalizador y entonces hice una formación de respiración, de breathwork, y ahora hacemos talleres donde utilizamos el suyit y el cacao como catalizadores. Y hacemos unas experiencias espectaculares con respiración, meditación, el cacao, la sungit, vibración y a más tenemos música en directo, que este chico toca el piano en directo también en varias partes, ¿no? del taller y bueno, es espectacular, es increíble. Ujú. También en los talleres estos hago un pequeño taller de media hora de dudas del mineral Sunjit, ¿no? Gente que hago siempre ahí media horita donde hago más explicaciones también. Ujú. Y En, bueno, En tus redes ahora estás entrando otra vez en más actividad en tus redes. ¿Por casualidad tienes alguna fecha próxima sobre, aparte de la mentoría, pero tienes, por ejemplo, próximamente pensado hacer un taller mira, en... hacemos ahora uno esta es la primera vez que lo hacemos, porque utilizamos también para que la inmersión, o sea, para que sea toda la experiencia más inmersiva, auriculares. Entonces, con música y con PNL. Entonces, ahora vamos a hacer una experiencia en la playa, justo este sábado, el sábado 21. 21, que sí, Sábado 21 vamos a ver amanecer, hacer grunding, baño de agua en la playa también. Utilizaremos una meditación, una walking meditation. Esta no es breathwork, es walking meditation, que es una meditación caminando. Y bueno, con todos los beneficios de todo esto que, bueno, al final esto también ha sido experiencial.
a mí y a mi prima nos ha transformado tanto estas experiencias que, jo, y nos han aportado tanto que queremos también que más personas conozcan todos estos beneficios y lo puedan aplicar en su día a día. Porque Ujú. al final son herramientas que son, caminar por la playa es gratis, ver un amanecer es gratis, darte un baño de agua. Si supiéramos ahora, por ejemplo, que es el agua fría, está el agua fría, los beneficios de darte ese simple baño y lo que te puede ayudar en tu día a día mentalmente, fortalecer la mente, porque esto es lo, ¿no? Se trata de eso, ¿no? En un lugar seguro vamos, por nuestra vida vamos en modo supervivencia todo el tiempo, con el cortisol a full. Entonces, es entrenar a nuestra mente para que en esos momentos de estrés, mm, cuando la tenemos entrenada, no nos desbordemos. Ese cortisol no se quede ahí. eh, Al final terminamos dopados de cortisol porque se queda ahí, pum, vamos agregando cortisol y el cuerpo no absorbe, no es capaz de eliminar tanto esa química, ¿no? Que al final no nos favorece, al revés, nos está perjudicando. Entonces, es una manera, yo por ejemplo, vengo de pánico escénico. O sea, yo tenía pánico escénico y ahora pues me subo a hacer conferencias, a un escenario con 100 personas y, y todo es porque he ido entrenando mi mente. ¿Y cómo se entrena? Con el baño de agua fría, porque tú entras en el agua, en el mar y entras en un estrés. Pero si tú controlas tu respiración, que ahí es la clave, y tú te controlas a ti, estás en un momento, le estás enseñando a tu cerebro que en un momento de estrés estamos en un lugar seguro, no pasa nada. O sea, cuando nuestra mente está en modo, o sea, normalmente cuando estamos en modo supervivencia, el cerebro no distingue si va a venir un león a comerte, así tú tienes mucho trabajo y no das abasto. Mm. Entonces, no hace falta que se ponga todo el mecanismo interno en modo supervivencia. Toda la sangre se va a los músculos, ¿para qué? Para salir corriendo, no hace falta, ¿sabes? No pasa nada. Lo único es que estamos estresados, pues, ¿no? Pues porque tenemos muchas tareas, que normalmente estamos ahora en la era, ¿no? De tantas tareas, pues entrenamos a que, aunque tengamos mucho trabajo y estemos en un estrés, estamos en un lugar seguro y no se va a activar ese modo supervivencia. Los tenemos controlados. Bueno, es súper interesante el experimentarlo. O Sí. sea, una cosa es decirlo y luego experimentarlo y cuando tú luego vas viendo cómo vas evolucionando cuando te pasan estas cosas. A más también el tener ese momento para ti que normalmente no nos Claro. lo permitimos. Claro. Si las personas quisieran unirse a tus talleres presenciales, ¿dónde te pueden encontrar? Estamos en la web sunjitoriginal.com, estamos en Instagram, Sunjit Original, estamos en Facebook, en TikTok, en YouTube. Sí, pero presencialmente, por ejemplo, los talleres, Ah, ¿dónde los están? hacemos ahora, los hacemos aquí en Barcelona. Ok, vale. Eso es lo Este en que... concreto que vamos a hacer de la playa, este 21, será en la playa de Gabá. Ok, ok. Y también tenemos otro ahora para abril. También, ay, ahora no sé el día en concreto, bueno, es que son tantos, que hacemos el 20 el 28 creo que también es de abril. Tenemos un taller aquí en Hospitalet. Ese será de 4 horas y será ese es en una sala. Bueno, de todas formas, en las redes vas a anunciar esos Sí, vamos talleres. anunciando todo lo que vamos Sí. haciendo. Así que sabéis que debajo del vídeo vais a tener todas las redes, todas las formas, o sea, la página web, las redes de Patricia, para que la podéis seguir e informaros sobre los talleres y todas las actividades que está haciendo, porque ahora que está un poquito más activa, pues tiene bastantes noticias que os puede interesar. Bueno, Patricia, la verdad que ha sido una experiencia esta entrevista porque yo sabía conceptos básicos sobre la Shunjit, pero tanto, desde luego que no. O sea, la información que tienes, que estás brindando y cómo has desarrollado toda la investigación y cómo lo has puesto al servicio, esto me parece revolucionario. Así que una vez más te felicito porque esto puede ayudar a muchas personas, estás ayudando a muchas personas para que conozcan los beneficios
y además lo unes con todo el trabajo, desarrollo personal y espiritual. Esto es maravilloso, o sea, es cuidarse, es tener ese amor propio, ¿no? Por uno mismo, por una misma. Antes de terminar, Patricia, por favor, ¿te gustaría eh, dejar un mensaje o, mejor dicho, cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés aquí en la materia? ¿Cómo quiero que me recuerden? Bueno, después de toda una vida y de todas las cosas que hacemos, ¿no? Simplemente mm, fue una buena persona. Ya está. Eh, Intento, no sé, es dar, ¿no? De corazón, ayudar todo lo que está en mis manos, ¿no? El poder, ¿no? Compartir y al final, y bueno, y hacer las cosas como mejor sé en cada momento. Con lo cual, simplemente sería pues como que soy una buena persona y ya está. Y que es bastante. Mm. Y qué mensaje te gustaría dejar para las personas que te están viendo en este momento? Eh, Cuidarse y, como tú has dicho ahora, el amor propio, o sea, el, la salud es lo más importante porque yo lo que me he dado cuenta con mi madre, ¿no? Con la enfermedad de mi madre y con lo que he experimentado yo, ¿no? Que por muchas cosas que quieras hacer, conseguir, si tú no te sientes bien contigo mismo, no tienes fuerza, no tienes energía, no llegas. Entonces, al final es cuidarse. Cuando tú te cuidas, tú respetas, pero no solo a nivel físico, sino mental, emocional, sobre todo es súper importante. El poner límites, el saber decir no. A mí me ha costado muchísimo el mm, por poner un límite o por decir un no, eh, lo que piense la gente. O sea, primero pensar en nosotros. Cuando tú estás bien, todo tu alrededor está bien y tú eso es lo que transmites. El, el- el priorizarte. Precioso. Muchísimas gracias por este mensaje. Gracias por esta entrevista. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí y conocer más de cerca esta herramienta del siglo XXI que tenemos a nuestra disposición, además tan fácilmente a través de ti. Así que gracias, gracias, gracias por este espacio, este tiempo que nos has regalado. Y ha sido un placer volver a coincidir contigo en la vida y espero que la vida nos regale más momentos de Coincidimos en compartir. un avión. Sí, 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 sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, Almas con propósito, esto ha sido un espacio de compartir con esta alma con propósito que es Patricia. Y ya sabéis que debajo de este vídeo vais a tener todos sus datos y nos vemos en la próxima entrevista. Adiós. Chao.